Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de estos 12 días de Nisan, hoy día número 4, correspondiente a Cáncer, el mes de Tamuz. Como sabemos, dentro de estos 12 días, los 12 primeros días de Nisan, que es el primer día del año según la Torá, está la energía del año en estado semilla. ¿Qué significa? Que estamos en el momento ideal para darle forma a cómo queremos que esa energía fluya, funcione en nuestro día a día. De ahí la importancia de estas primeras meditaciones del año para poner en orden y decir al sistema, al universo, que dentro de sus infinitas posibilidades no queremos todas. Nos vamos a quedar con las mejores. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuáles son las mejores. Ya tenemos noticias de cuáles son las mejores. Bien, mes de Tamuz. Las letras que rigen este mes son la letra Het, que es la inteligencia que dio forma a Cáncer, a la constelación de Cáncer, y la Tav, que dio forma a la Luna, que es la que rige sobre este mes. Y esto es un dato importante, muy importante. Y la importancia de este mes hoy y cuando llegue su tiempo. ¿Por qué? Porque la Luna rige sobre las aguas. Y este mes, el mes de Tamuz, el signo de Cáncer, es un signo de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que la Luna tiene mucha influencia sobre lo que sucede con las aguas. Y un dato curioso, que si leemos estas letras, como están escritas ahí, Het, eso significa pecado. Pero no una connotación negativa del pecado, sino es simplemente un mal uso de las estructuras, como deberían ser usadas cuando las mal usamos. Ese es el concepto del pecado. En el mundo físico, en nuestro mundo del día cotidiano, las aguas son la manifestación de las emociones. Las emociones y el agua van de la mano. Eso quiere decir que cualquier variación emocional va a influir en las aguas del cuerpo y las aguas del cuerpo van a influir en las emociones. La luna tiene injerencia sobre las aguas, por ende tiene injerencia sobre las emociones. Hay un aspecto importante de las emociones y la salud y tiene que ver justamente con el nombre de esta constelación y de este tiempo, que es Cáncer. En hebreo, el nombre del mes y la enfermedad es exactamente el mismo, igual que en castellano. En hebreo se dice sartán. ¿Y qué significa esto? Místicamente se explica que esta transgresión, entre comillas, pecado, es decir, las células que se deforman, que se mutan de alguna manera y se transforman en cáncer, están directamente relacionadas con las emociones, por ende con el vaivén del agua, por ende con el vaivén de la luna. Es decir, este es un mes donde esas primeras células que van a mutar de una manera que van a devenir en una complejidad de salud, suceden siempre en el mes de Tamuz. Este es el punto de inicio de un proceso que llevará tu cuerpo hasta un límite. Por eso es muy importante durante este mes tener muy en cuenta las emociones. Hacer una gestión emocional muy grande. Aquí en el canal tenemos programas especializados en gestión emocional. Igual haré otros más actualizados. Pero tienes material en el canal. Un trabajo muy importante a nivel emocional hay que hacer, sobre todo en la energía de este mes. Y debemos entender que estas enfermedades, así como cualquier enfermedad psicosomática, es un ultimátum, es un aviso, es el último aviso. Es tu cuerpo siendo el fusible de todo un sistema que ya ha venido avisándote que hay emociones que cambiar. Ya has tenido muchos avisos. Tu alma, tu mente inconsciente te ha venido avisando a través de las experiencias, a través de las personas, a través de los eventos, a través de las emociones. Te han venido diciendo, tienes que modificar estos aspectos de tu vida, tienes que modificar estos aspectos de tu pasado, tienes que gestionar ciertas emociones. Cuando eso no tiene efecto, el cuerpo suele ser el bastión final, es decir, ahora me vas a escuchar. Y suceden estos
temas de salud que son de difícil resolución, porque es nuestro propio cuerpo transformándose. Las células cancerígenas son nuestras propias células que al mutar de una manera inadecuada ese pecado que decíamos, ya no sirven como célula, pero al ser parte nuestra, nuestro sistema no las puede atacar. Solamente existe un tipo de células capaces de hacerlo, pero suele pasar que cuando llegamos al estado de que las células puedan existir, aún habiendo mutado mal, es porque nuestro sistema emocional está tan desequilibrado que el sistema inmunológico no detecta estas células. Así que es el pez que se muerde la cola. Las emociones están desequilibradas, no las gestionamos, el sistema inmune se resiente por ese desequilibrio emocional y el cuerpo paga las consecuencias. ¿Me siguen la idea? Esto igual da para hablar muchísimo, pero es muy importante, en especial este mes, que prestemos atención a eso. Otra de las características de los primeros 12 días de Nisan es la inauguración del tabernáculo que se da en el primer día de Nisan. Y luego de ese día, 12 días siguientes, cada uno de los líderes tribales de las 12 tribus de Israel dieron ofrendas por esa inauguración. En cada día, una ofrenda correspondiente a una tribu corresponde a uno de los días de Nisan. Aquí tienes la porción de Torá para el día 4 de Cáncer. Escanéalo. Continuamos ahora explicando los 72 nombres para el día de hoy. Porque hoy estamos aquí para tomar control de esta energía, de la energía en el equilibrio. Y para eso vamos a meditar los nombres, los 72 nombres de Dios que están asociados al mes de Tamuz, al signo de Cáncer. Esto es importante entender que los 72 nombres de Dios fueron entregados o están codificados antes de la apertura del Yam Suf, del Mar del Juncos, del Mar Rojo. Y se entiende esa alegoría de la apertura del Mar Rojo como la gran liberación, el pasaje final de la esclavitud a ser libres. Y para eso se requiere todo un control sobre el sistema que llamamos vida. Estos nombres son las claves de cómo funciona este sistema. Por eso decía, estos 12 días son importantes porque tenemos las claves de cómo funciona de verdad este sistema, o de la mejor manera, la manera óptima. Así que lo que vamos a hacer es entender cómo funciona de manera óptima y aferrarnos a vibrar lo más continuamente posible a esa manera óptima. Los nombres para el mes de Tamuz, signo de Cáncer. El número 19, Lamed Vav, 20, Peh Lamed, 21, Nun Lamed Haf, 22, Yud Yud Yud, 23, Mem Lamed He y 24, Het He Vav. Vamos a ver qué pasa con estos nombres, por qué son tan importantes. Recordemos que estos nombres, estos 6 nombres, no es que exclusivamente son de Cáncer y funciona para ellos, no, funciona para todos los signos, no importa dónde hayas nacido, porque todos estos códigos funcionan para todo el sistema, pero en especial entendamos que estos nombres son la energía que tienen disponible los nacidos bajo esta luna. Y es una energía a la cual deben recurrir constantemente, deberían estar siempre conectados. A todos estos 6 hay uno en particular, que es el que tu alma ha decidido encarnar en ese tiempo preciso. ¿Okay? Pero entendamos eso, que esto es una energía que está disponible 24/7 para todos, pero en especial para los nacidos bajo la luna de Cáncer. Número 19, Lamed Vav. Redimirse, conexión con Anabejoah, es decir, la numerología 42 de la oración de Anabejoah, una oración muy conocida, muy ejecutada en este canal. Otra vez volvemos al estado de redención, porque Anabejoah, si recuerdan la oración, son 7 frases que corresponden de Gesed a Malhut, es decir, toda la creación.
es el control sobre la creación. Es el estado óptimo de funcionamiento de la creación. ¿Ven? Lo mismo que decíamos de que este mes, cuando estamos desequilibrados, corremos ciertos riesgos para que la creación empiece a funcionar mal. Por eso el primer nombre es importantísimo. Número 20. Pej Lamet. Potenciar la fuerza espiritual para conectar con el Creador. Una vez más, las emociones y en su desequilibrio del día a día suelen venir acompañadas, cuando las cosas no están saliendo bien por largo tiempo, con una pérdida de confianza, de emuná, de fe. Y eso no hace más que complicar un poquito más. Entonces, Pej Lamet nos permite conectar, estar siempre en conexión, no olvidar esa conexión. Porque muchas veces, al estar tan inmersos en el mundo físico, nos desconectamos del mundo espiritual, pensamos que son dos cosas distintas y que las cosas están funcionando mal porque me ha abandonado Diosito. No, Diosito está ahí mirándote, diciéndote, bueno, a ver, date cuenta lo que tienes que hacer. No puedo hacer otra cosa. A través de los eventos es que te indico cómo tienes que vivir, ¿no? Lo estoy parafraseando, ¿verdad? Importante esa fuerza espiritual. Número 21, Nun Lamed Hav. Nos conecta con un segundo aliento. En consonancia con lo que decía antes, el segundo aliento es cuando ya parece que ya no doy más. No doy más, déjame acá, me quedo acá. No aguanto, ya está. No. Nos levantamos, nos limpiamos ahí el polvo y seguimos con una singular alegría y una sonrisa bien amplia. Nun Lamed Hav nos conecta a esa energía de ese segundo aliento y nos permite ver lo que hasta este momento no veíamos, que solamente estábamos enfocados en cosas, problemas y en todo lo que sale mal y decir, wow, hay otras cosas que están saliendo bien, me voy a enfocar en eso porque ahí es donde está la clave. Cambiar esa percepción. 22. Yud, Yud, Yud. Este es un nombre muy, muy potente. Esto es para limpiar el aura. Y otra vez volvemos al concepto de la salud, al concepto de equilibrar profundamente nuestra energía, que tiene que ver con esta tensión del mes, esa inclinación hacia, entre comillas, el pecado. Es decir, que las cosas puedan empezar a funcionar mal. Este es un nombre que te recomendaría meditar siempre, para estar de punta en blanco, tu alma ahí brillante, blanca, iluminada, radiante. Yud, Yud, Yud. Aparte facilito, son las tres mismas letras, las más pequeñas, las más potentes. Fácil de recordar. Número 22. Número 23. Mem Lamed He. Energía para separar el bien del mal. Esto es lo más complejo del mundo físico, porque en este mundo físico coexiste el bien y el mal. Son las dos caras de la misma moneda, son complementos. Porque en este plano físico necesitamos de esta dualidad. El tema es que cuando hay un merge, un entrelazamiento entre el bien y el mal, es muy difícil ver dónde está el bien y dónde está el mal. Es complicado separar unos de otros, porque siempre hay un poco de uno dentro del otro. Mem Lamed He nos permite hacer esa separación y poder distinguir, hacer la diferencia y limpiar la negatividad, porque aclaremos algo, el bien y el mal son dos energías que revisten el mismo origen, solamente existen como antagónicas
porque se necesita el confrontar en este plano. No hay una energía buena y una energía mala, como podríamos suponer. Las dos son buenas, porque las dos están para la evolución de la humanidad. El tema viene con la siguiente parte de esta frase: y limpia la negatividad. Ahí es donde está la clave. El bien y el mal puede estar mal enfocado. Yo puedo estar haciendo el bien desde la negatividad, o puedo estar haciendo el mal desde la negatividad. Por ejemplo, yo creo que estoy haciendo el bien ayudando a alguien de una manera en que la persona no quiere ser ayudada de esa forma. Lo estoy haciendo de una manera negativa. Por más que mi intención sea ayudar, no estoy dejando que esa energía fluya de manera adecuada, porque la otra persona no quiere que yo la ayude de esa forma. Y yo insisto. Estoy actuando de una manera negativa. No mala, negativa. Es decir, no estoy dejando que la energía fluya en su contexto. ¿Se entiende? Es un poco complejo ver esta diferencia de bien y mal, negativo y positivo. Pero medítenlo y después me lo comentan. Y finalmente el número 24, Het He Vav, cura los celos. Gran cosa los celos. Protege para no desconectarse. Los celos son una gran herramienta del mal para desconectar. Porque influyen sobre el ego e influyen sobre la autoestima de la persona. Son dos puntos claves donde ahí moviendo ahí unos tornillitos podemos generar una profunda desconexión. Y evita ser esclavos de la materialidad. ¿Qué significa? Pongo un ejemplo muy trillado, muy burdo. Hay una pareja se separa por X razón, peleados, y uno se va a jugar al casino y otro se va a comer helado. Me refugio en la materialidad. ¿Me explico? Es muy burdo el ejemplo, pero solemos caer al mundo material cuando nos desconectamos. Bien, todo esto tiene que ver, no son nombres al azar, no, sus energías no son casualidad como vemos, tienen una relación con lo que pasa energéticamente durante este mes. Entonces lo que vamos a hacer hoy, que comienza este día, vamos a meditar estos nombres para tomar esta energía en estado semilla y ponerla en contexto, en equilibrio, para poder configurar la energía en equilibrio para hoy y para todo el mes y para todo el año. Bien. Comencemos. Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, la espalda recta, los ojos cerrados. Vamos a inspirar profundamente. Una vez más, inspiramos profundamente. Y una vez más, inspiramos profundamente.
Nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás, y en el centro te ves como un haz de luz blanco. Enfrente de nosotros vamos a convocar una nueva estrella de David, donde vamos a llamar al nombre número 19, Lamed Vav Vav. Si no conoces las letras, abre los ojos, míralas. Si las conoces, observa en tu mente la letra Lamed, la letra Vav y la letra Vav, siempre en blanco, iluminadas con esa llamita. Ahora vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a subir por nuestra cabeza y llover en nuestro alrededor, imantándose en nuestra aura. Y vas a sentir ese poder de redención, como volver a foja cero. Siente como una energía va equilibrando toda tu alma. Conectamos con la numerología 42, con el 9 Joaj, y siente esa potencia de esta oración. Cómo se equilibra la Sefirot Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Od, Yesod y Malhut. Siente ese equilibrio, como vuelve a su estado primordial. Inspira profundamente y convocamos a una nueva estrella de David. Llamamos al nombre número 20, P.G. Lamed. Abre los ojos si no los conoces. Si no, obsérvalas en tu mente. En blanco, iluminadas. Nos conecta con la fuerza espiritual para fortalecer esa conexión con el Creador, con la fuente de toda energía. Entrelazamos estos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que va a conectar con nuestra estrella. Esta luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura. Y vas a sentir como hay una potencia despertando en ti, una fuerza de conexión. Inspiramos profundamente y vamos a convocar a una nueva estrella de David con el nombre 21, Nun Lamed Haf, para conectar con un segundo aliento, para cuando las fuerzas parecen acabarse, sentir ese respaldo del mundo superior.
Abre los ojos si no conoces las letras. Observa. Letra Nun, Lamed, Haf, la Haf final. Obsérvanse en tu mente, en blanco. Cada letra iluminada. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con nuestra estrella. Esta luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que se imantan en nuestra aura, conectando con ese segundo aliento. Siente esa energía que fluye, que viene en tu auxilio. Inspiramos profundamente y convocamos una nueva estrella de David, donde vamos a convocar el número 22, Yud, 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 para purificar el alma. Y conectarnos con las bendiciones de los Kohanim. Observa las letras en tu mente, en color blanco. Y las vemos iluminadas. Y entrelazamos esas llamas en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura. Y vas a sentir como hay una limpieza profunda. Siente como toda mancha, todo desequilibrio de esta o de todas tus encarnaciones, de toda la historia de tu alma, son erradicadas todas esas manchas. Quedas tu aura absolutamente purificada. Inspira profundamente. Convocamos a una nueva estrella de David. Número 23. Mem Lamed He. Energía para separar el bien del mal. Para cortar con la negatividad. Para reacomodar las energías a un estado de benevolencia. Si no conoces las letras, abre los ojos, comenzando por la derecha, la letra Mem, la del medio Lamed, la final G. Observa en tu mente estas letras en blanco e iluminadas y entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esta luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que llueven
y se imantan a nuestra aura y siente cómo hay una división interna en ti. Como los aspectos del mal se van separando del bien. Como la negatividad oculta en el bien, oculta en el mal. Se filtra y desaparece de tu campo. Sientes cómo vuelve el equilibrio a esas dos fuerzas antagónicas de bien y mal. Ya no hay negatividad en cada una de ellas. Ni en sus vínculos. Inspiramos profundamente y vamos a convocar a la última estrella de estos 6 nombres. Número 24. Het He Vav. Protege contra la desconexión. Cura los celos. Observa las letras si no las conoces. Si las conoces, obsérvalas en tu mente. Het He Vav. Las vemos en blanco, iluminadas. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsa millones y millones de chispas de luz que llueven imantándose en tu aura, generando una profunda vibración, donde sientes como toda desconexión es erradicada y siente como vuelve a conectarse cada aspecto de tu alma con la fuente primordial. Y sientes esa emuná, esa certeza entre tu conexión y tu alma, y ya no hay lugar para celos, no hay lugar para dudas. Inspira profundamente. Con toda esta energía activada en ti, vamos a proyectarla para que esté disponible en toda la humanidad. Nos ponemos en un gran círculo, cada uno en su estrella de David, y vamos a proyectar desde nuestro corazón unas de luz plateado, de Gesed puro, de abundancia pura, donde vamos a transmitir toda esta energía de equilibrio, la abundancia en el equilibrio, en la purificación de la alma, la reconexión, la redención, la fuerza espiritual. Proyectamos este haz de luz del corazón, una luz muy potente, un blanco platinado como la luz de la luna, que impacta en la tierra y genera una profunda vibración y se transforma en una bruma que se expande por toda la superficie, y esa vibración se adhiere a la tierra, a las almas, y hace vibrar en sintonía con estos 6 nombres correspondientes a este mes, al mes de Tamuz, al signo de Cáncer, y se van a reequilibrar, se van a purificar estas almas del mundo. Va a haber una purificación profunda, una reconexión profunda, una fuerza que va a sustentar a las almas que dudan. Y van a sentir esa conexión
cómo son sustentados nuevamente. Y ya no hay dudas, no hay celos. Sienten la presencia divina nuevamente activa en sus almas. Desaparece toda desconexión. Potencian su fuerza espiritual. Y hay una separación de bien y mal, un destierro de toda negatividad de las almas. Y todas las almas van desprendiéndose de toda negatividad. Todo bien y mal encuentra su equilibrio. Y las almas purificadas, reconectadas y equilibradas y siente como todo ha encontrado su equilibrio, las almas, la tierra, todo en equilibrio. Inspira profundamente. Una vez más. Ya vas sintiendo tus piernas, tus manos, tu rostro, tu cuerpo. Inspiramos una vez más profundamente. Y abrimos los ojos. Toma tu tiempo para volver. No te apresures. Respira y cuando sientas que ya puedes abrir los ojos, abre los ojos. Aprovecho para decirte gracias por estar presente, gracias por darle a ese botón de like, por tu comentario, por compartir estos videos con quien creas que pueden serle de utilidad. Muchísimas gracias, espero que hayas disfrutado la meditación. Ya me comentarás en los comentarios tu experiencia. Tengo dudas de la hora para meditar. Puedes meditarlo, ya ha comenzado. Bueno, hay desde el anochecer del día de hoy empieza el día 4. Es decir, puedes meditar ahora. Si todavía no ha caído el sol, puedes meditar en un rato más. Hay lugares donde ya es de noche. Pero todo este día dura desde la caída del sol de ahora hasta la caída del sol de mañana, que es donde comienza el día 5 y meditaremos el siguiente día. Uno puede meditar con 23 para deshacer un mal sueño. El tema de los sueños es otro mundo. Ahí hay una conexión profunda del alma. Porque tienen sus propios códigos. Nos vemos mañana para meditar el día número 5. Y continuar armonizando no solo nuestro día, sino todo nuestro año, que no es poca cosa. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta mañana. Cualquier pregunta lo dejan en los comentarios. Hasta luego.